especial, un mes que nos permite reflexionar en agradecimiento. Sin embargo, es importante que en nuestro caminar en el Evangelio, en nuestro caminar en la iglesia, sepamos desde qué mirada tenemos que mirar el ser agradecido. ¿Qué significa ser agradecido en nuestras vidas? Cuando nosotros reflexionamos en agradecimiento, en mi mente pudiera venir todas las cosas buenas que he tenido, ¿verdad? Las cosas que Dios me ha dado. Y también las cosas no tan buenas, porque las cosas no tan buenas nos ayudan a madurar, a crecer, a aprender, a reflexionar. Sin embargo, ser agradecido tiene un factor común en todas las personas, y es que necesitamos valorar lo que se nos ha dado. El que no valora lo que tiene, no puede ser agradecido. Una persona que no valora lo que Dios le ha dado, hablando ahora espiritualmente, es imposible que valore la presencia de Dios en su vida. Es imposible que valore el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos reconocer eso, podemos caminar, ir a la iglesia, saludar, visitar, y los domingos sentarnos en la iglesia. Pero realmente en nuestra reflexión, hoy que nos vamos a sentar en la mesa del Señor, en nuestra reflexión realmente nosotros somos agradecidos. Realmente podemos mirar de una manera crítica lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y ponernos delante de esa palabra y decir: Señor, sí, yo soy agradecido. Yo soy agradecido no porque llego a la iglesia, yo soy agradecido no porque cumplo con algunos criterios de la iglesia, soy agradecido porque te valoro más que a mi vida. Miren qué diferencia, porque valoro tu presencia en mi vida más que en mi propia vida. Y de esa manera nos acercamos hoy a la palabra, reconociendo el poderoso tema de agradecidos en este mes, que estaremos trabajando todo el mes con ese tema. Y la realidad es que debemos reconocer la palabra que nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros reconocemos en gratitud, agradecido, lo que hay la palabra y lo que nos está diciendo, nosotros encontramos estas virtudes para nuestra vida. Estas palabras revelan el propósito divino para nuestras vidas. La palabra de Dios nos transforma para llevarnos a una vida plena y llena de esperanza. Una vida llena de alegría, donde reflexionamos en nuestra fe. Debemos reflexionar en nuestra fe. Debemos reflexionar hasta dónde nosotros entendemos que descubrimos en la iglesia y en la palabra de Dios un impacto poderoso sobre nuestras vidas, mucho más profundo y valioso de lo que a menudo imaginamos. Y me parece que en medio de la sociedad que vivimos, en medio del entorno que nos rodea, tenemos muchas iglesias. La semana pasada hablábamos de cómo las iglesias, cómo las religiones impactan de una manera poderosa, ¿verdad?, la sociedad en que vivimos. Y más un pueblo que es cristiano. Tenemos muchas religiones, muchas sectas, religiones y denominaciones, concilios también. Tenemos varios criterios que tenemos que analizar cuando nosotros hablamos de religión. Cuando hablamos de por qué estamos aquí, deberíamos reflexionar en nuestra fe delante de esa palabra que construye. Dios nos llama a un propósito vital en nuestras vidas. Este es un llamado al análisis consciente y profundo que nos permite evaluar y afirmar el poder de nuestra fe en Cristo Jesús. Una fe que puede transformar cada aspecto de nuestro ser. Les invito a leer en su Biblia en Romanos 1, 16 al 17. Romanos 1, 16 al 17. Yo estoy leyendo en Dios habla hoy. Cuando estén listos, si se pueden poner de pie y acompañarme en la lectura, se lo voy a agradecer. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por la fe, de principio a fin. Así lo dice en las Escrituras: el justo vivirá por la fe. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, mi Dios, construya nuestra vida.
Permite que esta palabra, Señor, toque nuestros corazones en esta mañana y nos permita, Señor, reafirmando en lo que tú quieres para cada uno de nosotros el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros decimos que no nos avergonzamos del Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio es poder de Dios para nuestras vidas. Para aquellos que alcancen, los que creen alcancen la salvación. Pero la palabra nos dice que es para todo el mundo, ¿verdad? Dice para los judíos en primer lugar, porque en aquel tiempo la palabra se transmitía en Cristo para los judíos. Es que Jesús, como decimos siempre, era judío. Sin embargo, la palabra misma se abre para tocar a toda la humanidad de una manera especial. Sin embargo, vivir en justicia con Dios no siempre es fácil. En un mundo en que a menudo rechaza a quienes levantan su voz por la verdad y la justicia. Los que levantan la voz profética, esta palabra profética resuena, ¿verdad?, en distintas áreas de la sociedad cristiana. Los que levantan la voz profética desde la perspectiva de la justicia de Dios, desde la perspectiva de la humildad, desde la perspectiva del honor, de la honra. Estas personas que levantan la voz desde esa mirada son juzgados por la sociedad. Y mirar lo que nos está expresando la palabra en esta mañana no es tan sencillo de esa mirada. Jesús mismo enfrentó esa realidad siendo marginado por defender el reino de Dios. En Cristo y por el Espíritu Santo tenemos la seguridad y el valor para ser portadores de una voz profética que promueve la justicia de Dios en nuestra sociedad. Pero para eso tenemos que tener algo en nuestros corazones. Necesitamos ser agradecidos. Si nosotros no valoramos lo que está expresando la palabra, si nosotros no podemos entender lo que nos está diciendo en nuestras vidas, en medio de nuestro caminar, nosotros no podríamos poder levantar una voz de justicia, de esperanza, de consuelo, de honra, de integridad en nuestras vidas. Se nos haría imposible levantar una voz, porque lo que conlleva levantar una voz profética, la verdadera voz profética, necesitamos ser agradecidos, porque nosotros la única forma que podemos enfrentar quizá la enfermedad, la economía, las situaciones que están pasando, es porque le agradecemos a Dios y somos agradecidos con los que nos rodean. Y ejemplo de esto es cuando tenemos un hijo, cuando tenemos un familiar. ¿Cuántas personas no han donado parte de su cuerpo, órgano de su cuerpo, un familiar que esté enfermo? Porque son agradecidos, porque aman a esa persona, porque darían su vida por esa persona. La palabra lo que está expresando es eso mismo. Inclusive tenemos cuántas personas que donan órganos para personas que no conocen. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos donantes de órganos? Eso es amar al prójimo que tenemos alrededor. Y ahora eso es algo bien sencillo, ¿verdad? Ahora ser donante de órganos contiene registrarnos y solamente eso. Y creo que en la licencia también ponen un tipo de marca para saber si somos donadores o no. Imagínense cuántas personas son impactadas por nuestros cuerpos cuando partimos con el Señor. Pero para eso necesitamos ser agradecidos. Necesitamos reconocer en nuestras vidas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que tenemos. El mensaje que proclamamos es un faro de esperanza y transformación para quienes estén dispuestos a vivir con valentía su fe. La fe se vive con valentía. La fe se vive con la seguridad de que esperamos, de lo que esperamos en nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad. El pasado 31 de octubre, el viernes pasado, recordamos la Reforma Protestante. Y si usted mira la sociedad, al lado de mi casa había un fiestón. Y no era por la Reforma Protestante, ¿saben? Al lado de mi casa había un fiestón que era por otra cosa. Y yo creo que nosotros somos llamados a levantar la voz y poder quizá tener una mirada distinta, ¿verdad?, a la sociedad. Y quizás de la misma manera que estas personas levantan su voz, nosotros podemos levantar la voz también. Porque si yo les aseguro que si yo hubiera hecho un fiestón en mi casa de música cristiana, me hubieran mandado, seguridad me hubieran mandado a pagar los equipos. Porque así es la sociedad.
Entonces, cuando hablamos de voces proféticas, cuando nos está hablando la palabra, que no nos avergonzamos del Evangelio, es porque nos atrevemos a levantar la voz. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, levantar la voz por la justicia, por la esperanza. El 31 de octubre recordamos la Reforma Protestante como un momento histórico donde el poder transformador de la palabra fue reivindicado por voces valientes como la de Martín Lutero. Y la realidad es que Martín Lutero no fue el primero. Y había un grupo de hombres que habían levantado su voz. Y había un grupo de hombres que habían ya sido críticos al mirar la palabra. Y quizás usted escucha al pastor, que el pastor puso algo en Facebook los otros días en mi página personal. Tenemos que ser críticos. Y es algo que el pastor nos enseña desde que está aquí. Necesitamos ser críticos con la palabra. Necesitamos mirar, escuchar y ser críticos con lo que el pastor dice. Es medular en nuestras vidas. Y parte de esto que estamos hablando, que vamos a hablar aquí ahora, es porque esos hombres y mujeres en ese tiempo tuvieron una mirada crítica al Evangelio. Una mirada que les permitió ver una verdad diferente en sus vidas, desde su experiencia de vida. Para el año 1517 el tema de la salvación y la condenación ocupaba el interés de la época. La Reforma Protestante marcaba un proceso de discernimiento desde la mirada de un monje alemán de 34 años, Lutero. Un monje preparado académicamente tomó la decisión y transformó la historia del cristianismo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Iglesia, una interpretación consciente de la palabra, el justo vivirá por la fe, o como dice en su Biblia, el justo por la fe vivirá, le permitió volver a las raíces del cristianismo. Desde una mirada diferente, encontró algo que no se estaba expresando en su tradición religiosa. Encontró algo que dentro de su preparación como doctor, como monje, que conocía todos los elementos de la palabra, en medio de la lectura, en medio de su conocimiento, encontró algo que tocó su mirada, tocó su corazón y le permitió interpretar de una manera diferente la palabra. Pero imagínate si tenemos que ser agradecidos para que ese hombre en ese momento pudiera levantar una voz profética que le podía costar la vida. Imagínate si hay que ser agradecido para atreverse a clavar 95 tesis, 95 puntos que marcaban y señalaban aquello que se estaba diciendo en ese tiempo que era incorrecto. Imagínense si hay que ser agradecido de Dios en la vida para poner nuestras vidas a que nos maten, a que nos la quiten, arriesgar nuestra propia vida por el Evangelio. Necesitamos reconocer que el agradecimiento en nuestras vidas es parte vital de lo que hacemos y por qué caminamos. Un monje visionario que desde su convicción profunda cambió la historia al devolvernos el acceso directo a la palabra. Nos devolvió la oportunidad de ser sacerdotes en nuestros hogares, de acercarnos a Dios sin necesitar un intermediario, de poder llegar a la palabra reconociendo que Dios habla en nuestras vidas y que nos construye de la misma manera. Hay voces proféticas, y por lo que quizás piensan que yo no creo en los profetas, yo creo en los profetas, pero no los profetas mediáticos que tenemos ahora. Creo en hombres y mujeres que se atreven a poner su vida, que se atreven a poner su mirada, que se atreven a arriesgarlo todo por levantar una voz de justicia del reino de Dios para la vida de otras personas. Y esos profetas yo creo que son pocos los que hay en la calle ahora mismo. Lutero enfatizó en la justicia que viene por la fe. Un regalo inmerecido de Dios que nos llena de la gracia y del propósito de Dios para nuestras vidas. 95 puntos que debían considerarse dentro de la iglesia, no solo como un acto de protesta, sino como un llamado a regresar a raíces de nuestra fe, una relación viva y transformadora con Dios por medio de Jesucristo. Gracias a ese legado, hoy disfrutamos de la libertad de dar a conocer y vivir la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Gracias a ese legado, podemos sentarnos en privado con Dios y recibir ese insumo que Dios tiene para nuestras vidas. Recibir palabra de parte de Dios para construir nuestro caminar. Una libertad que nos renueva constantemente
y nos impulsa a ser agentes de cambio, con esperanza en un corazón lleno de agradecimiento. Iglesia, nosotros somos agentes de cambio y empezamos en nuestros hogares, empezamos con los niños que se sentaron al frente, empezamos con los que nos rodean. Nosotros somos agentes de cambio porque necesitamos reconocer en agradecimiento a Dios que tenemos que poner nuestras vidas en testimonio vivo para que los que están alrededor de nosotros puedan ver integridad, honor, esperanza, consuelo. Y tengo que decirle algo: si en su voz profética usted no tiene estos elementos en su vida, en agradecimiento a Dios, si no se atreve a hacer eso en su vida, limita su relación con Dios y no podría impactar a los que le rodean, porque es el testimonio suyo lo que impacta a los que le rodean. Sigamos firmes en la acción de dar gracias, meditando día y noche en la palabra y la verdad que ella revela, porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Más allá del pensamiento popular de que Dios castiga a los pecadores, se refiere a que la justicia es un don de Dios, un regalo que tiene quien escoge vivir por la fe. Tradicionalmente, al pasar de los años, encontramos en medio de la interpretación popular un Dios que castiga, un Dios que tiene ira, un Dios que se molesta y que, como hemos dicho anteriormente, un Dios que tiene un fuego consumidor, que aquel que peca será quemado y consumido por su fuego. Y si lo miramos desde el punto de vista de Carlos Soto en Gurabo, en mucho tiempo estuve viendo un Dios que te mandaba para el infierno. Y la realidad es que la palabra no nos dice eso. Cuando comenzamos a mirar de una manera crítica la palabra, cuando comenzamos a mirar como hizo ese hombre que empezó a ver los elementos poderosos en su vida, que le dice que el justo vivirá por la fe, entonces la interpretación toca el corazón del día de hoy y comenzamos a entender que tenemos un Dios piadoso, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que está interpretado en nuestras vidas a través de Jesús, que fue el que dio testimonio de ese Dios, como bien decía Jesús: si me ves a mí, ves al Padre. Entonces nosotros debemos mirar en el ejemplo, el testimonio de Jesús, cómo interpretar la palabra, cómo mirar la Biblia y reconocer más que justo irá por la fe, porque la justicia de Dios es lo que va delante de nosotros en nuestra vida. Y en la justicia de Dios, que no podríamos interpretarla nunca, podríamos entender que Dios es misericordioso, amoroso, piadoso, y que entonces ese fuego consumidor es el fuego que quita todo aquello que no nos permite verlo con claridad. Simplemente porque Dios le ha placido justificarnos como muestra de su gran amor. Eso es poderoso, ¿verdad? En medio de nuestro caminar, más allá de interpretar que Dios exige justicia y que es el Hijo de Dios quien nos perdona como se pensaba popularmente, Lutero comenzó a hallar acompañamiento y consuelo, comenzó a hallar misericordia de Dios a través de la experiencia de la vida de Jesús. Cuando nosotros hoy pensamos en ser agradecidos, queremos ser agradecidos espiritualmente porque encontramos eso mismo que está diciendo él aquí. Encontramos compañía, encontramos consuelo, encontramos que se derrama la misericordia sobre nuestras vidas. Porque en medio de nuestro caminar, cuando llegamos a la iglesia, cuando nos llenamos de su palabra, cuando llegamos a nuestros hogares, necesitamos sentarnos con Dios a hablar. Necesitamos leer la palabra. Mire, si usted no necesita leer la palabra, si usted no necesita sentarse con Dios en privado, a hablar con Dios, a recibir lo que Dios tiene para su vida, amigo, iglesia, hermano, qué mucho nos falta. Porque el agradecimiento suyo entonces no es en Cristo, ni el sacrificio de Cristo por usted. Entonces vemos una sociedad que en medio de lo que recibe, en medio de lo que tenemos, en medio de lo que nos da la vida, encontramos y reafirmamos: no, yo estoy bien, está todo en orden, tengo salud, porque Dios me bendice. Encontramos en cosas triviales, en cosas vanas de la vida, y le ponemos el nombre de Dios, cuando no es eso lo que Dios nos está expresando. Dios nos está diciendo: mira que yo estoy contigo todos los días.
Iglesia, yo camino con ustedes todos los días. Yo consuelo, yo doy esperanza, yo doy vida. Pero necesitan ser agradecidos de eso que estoy ofreciéndoles. Porque más allá de aquello que usted pueda tener, más allá de lo que podamos tener en nuestros hogares, más allá de lo que hay en nuestras vidas, más allá de nuestra salud, que usted encontró algo poderoso, más el justo vivirá por la fe. Entonces, esto nos pone en una perspectiva diferente. Porque nosotros podemos ser agradecidos de aquello que nos dieron. Pero el que es agradecido solamente de lo que le dieron, pasa algo ahí que se queda incompleto, se queda sin esperanza. El agradecimiento en Cristo es por el sacrificio de la cruz en Calvario y todos estos elementos que he dicho ahora de acompañamiento de Dios para nuestras vidas. Pero cuando somos agradecidos, pasa algo maravilloso. Cuando reconocemos lo que Dios nos está dando y lo que Dios nos dio en la cruz del Calvario, pasa algo glorioso. Comenzamos a tener esperanza. Comenzamos a desarrollar una fe poderosa que nos permite entender que mi vida va a estar bien, porque Cristo estará conmigo todos los días de mi vida. Me permite entender que la esperanza de un Cristo vivo en mi vida va a estar siempre delante de mí. Me permite entender como cristiano que yo soy agradecido no porque ya Dios dio su vida en la cruz del Calvario con Cristo, es porque en medio de mi caminar, luego de 2000 años, yo sé que eternamente tendré el acompañamiento de Cristo en mi vida. Entonces no se trata de como Lutero en un momento miró y se dio cuenta que la religión tradicional quería vender indulgencia, vender aquello que salud, vender un terrenito en el cielo. No se trata de eso. Se trata de entender que caminamos en la misericordia de Dios, por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y yo voy a parar un momento a explicarlo aquí. Cuando nosotros quizás criticamos la iglesia tradicional, quizás miramos, quizás como Lutero en ese tiempo, y en el tiempo de Lutero, miren, en la plaza, vendían indulgencias. Yo expliqué esto antes, ¿verdad? Para los que están más nuevos en la iglesia. ¿Qué son las indulgencias que vendían antes, en el tiempo de Lutero? 1500 para allá. Vendían indulgencias, por ejemplo, si un familiar se iba con el Señor, o fallecía, esa persona entendía en su corazón que su familia iba a quedar ¿dónde? ¿Cómo pensaba en esa tradición en el tiempo de antes? ¿Quedaba dónde? En el purgatorio, ahí, en el limbo. ¿Y qué pasa con eso? Si yo perdí un familiar querido, papá partió con el Señor hace ya varios años, pues yo iba y decía, pues mire, venderme un certificadito para que papi pueda estar bien, ¿verdad? Y yo pagaba una indulgencia, pagaba para que mi papá fuera con el Señor, para que saliera de ahí. Ese es el concepto, si lo miramos de una manera general, que había en tiempo de antes. Entre otras cosas que marcó Lutero en la catedral de Wittenberg, marcó eso y puso eso en la puerta ahí. Sin embargo, una de las cosas que más tocaba ese tiempo era ese elemento de pagar. Entonces, ¿qué pasa? Lutero se dio cuenta de que no, porque más es justo vivirá por la fe. Entonces la fe y la gracia de Dios que se derrama sobre nuestras vidas. Y lo que interpretó en ese momento cambió nuestra mirada. Entonces nosotros criticamos quizás la religión tradicional muchas veces. Criticamos muchas cosas de las que hace. Pero sin embargo, yo me encuentro también en una religión evangélica, todas las religiones evangélicas, que de repente comenzamos a orar, comenzamos a pedir, comenzamos a llegar al Señor. Y esto yo lo repito y creo que es inevitable en mi corazón no repetirlo. A llegar al Señor porque el Señor es un milagro. Y comenzamos a ofrendar por un milagro. Comenzamos a llegar a la iglesia porque es un milagro. Y eso es lo mismo que hacían en el tiempo de antes para ganar indulgencia. Están haciendo lo mismo, están haciendo un trueque con Dios. Y con Dios no podemos hacer trueque. No funciona de esa manera, porque el justo vivirá por la fe. Nosotros no podemos acercarnos a Dios a decirle, Señor, dame que necesito. No funciona de esa manera. Porque cuando nosotros somos agradecidos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, de que derramó su gracia y su gloria sobre nosotros, de que somos salvos por la misericordia, por la gracia de Dios, de que recibimos el don, el regalo más grande que podemos recibir en nuestras vidas, entonces ya yo no debo pensar que me acerco a Dios para que Dios me dé sanidad o me dé economía, porque yo no tengo ningún poder o autoridad para hacer un trueque con Dios. Sin embargo, me puedo acercar al Señor por su misericordia, por su amor, por su gracia. Y en medio de ese agradecimiento que tuve en la cruz del Calvario, porque sé que Dios derramó su gracia sobre mi vida, yo puedo tener esperanza en mi vida.
Y saber que todos los días de mi vida, en medio de mi enfermedad, en medio de mis circunstancias, en medio de mi economía, en medio de mi situación familiar, en medio de mis hijos, en medio de lo que está pasando en mi vida, hay algo poderoso que se llama fe. Hay algo poderoso que se llama esperanza. Hay algo poderoso que se llama Espíritu Santo que está en mi vida. Y esa gloria del Espíritu Santo en mi vida me permite reconocer en gratitud, en acción de gracia, reconocer que mi corazón le pertenece a Cristo y que no importa lo que suceda en mi vida, yo sé que su mano poderosa está sobre mi vida y yo sé que si Él le place y su voluntad, yo tendré sanidad. Si Él le place y es su voluntad, yo tendré economía. Si Él le place y es su voluntad, yo tendré lo que necesito. Lo que necesitamos ponernos también en la mirada y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Reconocemos la mirada y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es importante eso, ¿verdad? Entonces, agradecido al Señor es mucho más. Es llegar a la iglesia y reconocer que, miren, voy a poner un tema ahora difícil, un tema complicado, en gratitud, en agradecimiento. Ahora su mente te lo puedo decir ahora. Cuando ustedes dicen, si no diezma o si no ofrenda, no va a tener bendición. Eso está errado, eso es equivocado. Usted tiene bendición de Dios siempre, todos los días. Eso es lo que estamos hablando ahora. De eso se trata lo que hizo Lutero en la puerta de la catedral de Wittenberg. De eso se trata de levantar un pensamiento crítico. Y mira lo que se está diciendo. Pero es que Dios ya me bendijo. Ya Dios en la cruz del Calvario derramó la gloria, su gloria sobre mi vida. ¿Cómo es posible que me digan a mí que tengo que diezmar para recibir bendición? Pues entonces estoy comprando una indulgencia en el 1500 para que Dios me bendiga y me dé salud. No funciona de esa manera. Y me estoy metiendo en un tema bien delicado como pastor, ¿saben? Sin embargo, miren lo que estoy diciendo. Jesús vivía de lo que las personas llegaban a hacer con Él para que Él pudiera caminar. O sea, para que Jesús pudiera caminar, dar milagros, dar sustento y hacer lo que hacía sin tener una iglesia, sin tener una casa, caminando por todas las comunidades. Capernaum, que la palabra dice que sanaba a todo el que se acercaba. Era porque lo sostenían. Y la manera en que las personas mostraban su gratitud era sosteniendo el ministerio de Jesús en la tierra. Entonces Jesús nos obligaba a diezmar y ofrendar. Entonces, ¿cómo esa gente hacía eso? Porque reconocían gratitud, reconocían el poder de Dios, reconocían la bondad de Dios para su vida, reconocían que caminar con Cristo era más importante que todo lo que tenían. La iglesia hoy necesita entender que no somos obligados a diezmar y ofrendar, pero tenemos una obligación. Mira lo que estoy diciendo. Nosotros no somos obligados a diezmar y ofrendar, pero se supone que si somos agradecidos y queremos que todos los que están alrededor nuestro, queremos que vivan desde la misma mirada de agradecimiento y la gloria y la fe de Dios para la vida, necesitamos reconocer que tenemos una obligación. Las personas que diezman entienden que tienen una obligación con el Evangelio. Miren qué hermoso, ¿verdad? Entonces mi obligación va más allá de que me digan qué tengo que hacer. Mi obligación es porque yo aprendí a caminar con Cristo y yo sé que hay personas que necesitan caminar con Cristo. Y como yo sé eso, me imagino que estoy caminando con Cristo en el tiempo que Cristo estuvo, en el Cristo histórico, en la tierra. Estoy caminando con Cristo, eso me imagino yo. Yo camino con Cristo en este momento. Cristo está en mi vida, yo camino con Él. Y en el proceso que camino con Cristo, dentro de mi fe, dentro de mi testimonio, quiero que mis hijos, que mi familia, que los que estén alrededor mío, conozcan el Cristo que yo estoy viviendo. Pero para eso, iglesia, necesitamos comprometernos con el Evangelio. Eso es agradecimiento. Ser agradecido es compromiso. Ser agradecido es caminar con Cristo. Ser agradecido es reconocer que Cristo es más importante que todo en mi vida. El Evangelio es más importante que todo en mi vida. La palabra de Dios es más importante que todo en mi vida. Y les tengo que decir más. Y eso me lo enseñó mi esposa. Es más importante que ella. Es más importante que mis hijos. Es más importante que mi mamá. Es más importante que todo en mi vida. Inclusive yo me atrevería a dar la vida por el Evangelio. Y eso es algo difícil y nos pone en unas circunstancias complicadas, donde tenemos que movernos, donde tenemos que tomar decisiones difíciles en nuestra vida. Decisiones como familias complicadas. Tomamos decisiones, pero las tomamos en Cristo. Y me duele y me da estrés. Me generan humanamente decisiones que me generan pensamientos complicados, pero es que si yo le di mi vida a Cristo, yo debo tener la esperanza de que mi vida le pertenece a Él y Él cubre mi vida todos los días y en agradecimiento a Él yo doy todo lo que está en mis manos
para que los que están alrededor mío, para que ocurren, para gente que está llegando nueva, para aquellos jóvenes que están llegando nuevos, puedan entender que en esta iglesia lo primero es Cristo. En esta iglesia lo primero es el Evangelio. Pero para eso, iglesia, tenemos que comprometernos. Miren, con Cristo, con los diezmos, con la ofrenda, con nuestro ejercicio físico. Tenemos que comprometernos como estamos haciendo ahora, que estamos haciendo un ejercicio de la campaña de Esperanza maravilloso. Debemos comprometernos, es importante. Y si usted en su caminar entiende que no es importante comprometerse con la iglesia, yo le invito a reflexionar en esta mañana, porque hombres y mujeres dieron sus vidas para que usted pudiera entender al día de hoy, para que nos sentáramos aquí al día de hoy. Muchos hombres y mujeres derramaron su sangre. Muchos hombres y mujeres todavía al día de hoy, en lugares misioneros donde les quitan la vida, que salen las noticias. Creo que hay lugares en el mundo como África que están asesinando a los pastores, que están asesinando a los cristianos. Hay gente todavía que tiene ese compromiso de dar la vida por el Evangelio. Y usted lo único que debería hacer es comprometerse con la iglesia, comprometerse en el templo, con la iglesia, para que la iglesia siga caminando. Porque nosotros nos vamos a ir, morir de aquí. Yo moriré en algún día, ninguno de nosotros vamos a ser eternos, pero necesitamos que la iglesia continúe. Y claro que va a continuar, porque la iglesia es de Cristo. Y continuará con nosotros o sin nosotros. Pero qué hermoso es que nosotros podamos entender que somos parte de ese crecimiento, que somos parte de esa mirada de Dios para la vida que nos rodean. Y que al día de hoy los que están alrededor, las comunidades que están alrededor, pueden decir, esa iglesia, una iglesia despierta, una iglesia viva, una iglesia que camina con Cristo, una iglesia que puede dar comida, alimento, una iglesia que puede sostener a los que están alrededor, una iglesia donde se puede llegar y pedir sustento porque hay sustento. Y eso se trata de nosotros entender que caminamos siendo agradecidos en nuestras vidas, reconociendo una voluntad gloriosa para aquellos que nos rodean todos los días, de una mirada maravillosa, una aportación poderosa para una nueva interpretación más allá de los principios fundamentales de la teología o de la filosofía de su tiempo. Esa gente puso su vida por el Evangelio. Hoy celebramos con gratitud en nuestras vidas. Nos afirmamos en que somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras. Una realidad que nos faculta con una fe llena de propósito en Cristo. Cuando nosotros miramos eso, de esa mirada, cuando podemos mirar que hoy nos sentamos a la mesa del Señor, y nos sentamos a la mesa del Señor por esa misma esperanza, ¿saben? Nosotros podemos sentarnos a la mesa del Señor, inclusive en esta iglesia el pastor invita a todo el mundo que se siente a la mesa, porque lo veo de esa mirada, lo veo de esa perspectiva, donde hay hombres y mujeres que dieron su vida para que otros pudieran llegar y ser recibidos y sentarse a la mesa del Señor, porque es el Señor el que invita, es Jesús el que invita. Y como dije hace mucho tiempo, si fuera el pastor el que invitara, hubieran como 20 o 30 aquí que no estarían en la mesa del Señor. Porque humanamente la gente somos así. Y no me mire a mí, si fuera usted que estuviera aquí parado, humanamente haría lo mismo. Pero como no soy yo, con todos mis defectos y con todas mis situaciones, como es Cristo quien nos invita, y como hay personas que dieron su vida para que esto pudiera suceder, hoy nos podemos sentar a la mesa a disfrutar de la presencia de Cristo, la esperanza de un Cristo vivo, que tiene una pronta venida a asegurar nuestras vidas con un nombre puesto ya para cuando lleguemos al reino. Así que nosotros cuando caminamos esa mirada, cuando podemos mirar la palabra de esa mirada, y yo sé que quizás es para muchos de ustedes radical, muchos de ustedes quedan mucho tiempo aquí, lo que yo estoy diciendo, quizás en su mente está diciendo, pero lo que está diciendo el pastor, yo le invito a que en esta mañana pueda mirar a Cristo como ejemplo de vida, pueda comprometer su vida en Cristo. Y esta iglesia está creciendo y necesitamos crecer no tan solo en personas, necesitamos crecer también financieramente, necesitamos crecer porque mientras más gente hay, más obligaciones tenemos. Pero eso es parte de un compromiso genuino en nuestras vidas, que lo hacemos por amor, por gratitud. No permita que nadie le diga que tiene que diezmar o ofrendar para que tenga bendición, ¿sabe? Y al que le diga eso, usted le va a decir, no, ya Dios me bendijo. Ya Dios me bendijo hace tiempo, hace 2000 años me bendijeron. Ya Cristo puso su vida en la cruz del Calvario y su sangre se derramó sobre mi vida. Y ya me bendijeron por la gloria de Dios. Cuando le digan a usted que tiene que diezmar obligado porque eso es parte de la obligación de la iglesia, no funciona tampoco así. La única razón para yo poder afirmar que quiero ofrendar, que quiero diezmar, es porque amo a Cristo, porque quiero caminar con Cristo,
y porque quiero que otras personas que llegan a esa puerta, a personas que se acercan a alimentarse, puedan ver ese Cristo que vemos nosotros. Pero para eso hay que sostener la iglesia. Para eso tenemos que ser agradecidos. Para eso tenemos que atrevernos a hacer lo mismo que hicieron esos hombres y mujeres, y con fuerza y valentía, clavar en la pared crítica, mirar con crítica a lo que están hablando en la iglesia, mirar con una mirada que pueda decirle, yo quiero apuntar eso ahí, porque eso me trae duda. Y yo creo que esa es la mirada correcta. No es decir amén por decir amén. Porque usted sabe cuántas cosas se dicen en las redes, en YouTube, en el Facebook, que no tienen nada que ver con esto que estoy diciendo. Cuántas cosas se dicen en las redes que no tienen nada que ver con el amor de Cristo. Cuántas cosas se dicen en las redes. Mire, yo escuché en las redes no hace mucho iban a hacer un culto, una iglesia famosa en Puerto Rico, iban a levantar un culto para milagros. Eso a mí me rompe la cabeza, ¿verdad? Van a hacer un culto de milagros solamente, entonces que llega a hacer un milagro. Y a mí eso me pone a pensar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, desde la mirada crítica que tengo, yo me pongo a pensar en una pandemia, donde moría la gente. ¿Cuántas personas morían diarias en la pandemia? ¿Cuántos hijos perdimos, Cheo? Entonces, cultos de milagro ahora. Pero si la pandemia está en los hospitales, se está muriendo la gente de 50 y 60, de 100, de 200 diarios. Entonces ahora hay un culto de milagro. Ah, no, porque si no tienes fe no te van a sanar. Pero es que si tú no tienes fe no eres sano. Entonces distorsionamos el Evangelio. El Evangelio no nos expresa eso. El Evangelio tiene un Dios de poder, un Dios de gloria y un Dios de milagro. Y yo me reafirmo un Dios de milagro, un Dios que hace milagros todos los días, pero es de acuerdo a su voluntad. Inclusive cuando en Capernaum la gente caminaba y la palabra dice que Dios sanaba a todo el mundo, Jesús sanaba a todo el que se le pegara. E inclusive hablaba yo, antier hice una grabación y mencioné los leprosos que se acercaban a Jesús, fueron sanos, pero uno nada más fue agradecido. Uno solamente tuvo el corazón agradecido, acercarse a adorar, a glorificar a Dios y humillarse delante de Jesús. Quiere decir que los otros que estaban ahí, ninguno entendió lo que estaba pasando, ninguno tuvo fe, simplemente fueron sanos porque la misericordia de Dios se derramó sobre sus vidas. Entonces, tenemos que aprender a ser críticos en nuestra mirada, en la gratitud, en ese poder de gratitud que nos presenta el Señor para nuestras vidas y ver el Evangelio de una manera gloriosa en nuestras vidas. Tenemos que aprender a discernir lo que se está diciendo, lo que estamos escuchando, porque el Evangelio tiene gloria, el Evangelio tiene poder, el Evangelio tiene transformación, el Evangelio redime a las personas con su gloria y va mucho más allá. Y yo no me voy a cansar de decir esto, iglesia, va mucho más allá de sanar un cáncer o darle sustento en su casa. Porque cuando aprendemos a ser agradecidos por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, encontramos con cáncer, si Cristo está conmigo. Entonces ponemos nuestra vida en ese caminar, ponemos nuestra vida en un testimonio glorioso, porque Cristo está conmigo. Y si es su voluntad, que yo sea sano, lo recibo con alegría y con gozo. Y oramos por eso, porque nos acercamos a Dios como nos acercamos a un Padre. Pero nos acercamos con un corazón reconociendo que tenemos un Dios misericordioso que construye nuestras vidas. Pero es que esa es la mirada que debemos tener. Entonces cuando aparezca alguien con la rosa de Sarón, compra la rosa de Sarón, que aquí hay sanidad. Mire, tenga discernimiento. Cuando haya alguien que aparezca por ahí con el paño dorado, el paño blanco, o las cosas que aparecen por ahí, tenga discernimiento. El Señor nos manda a tener discernimiento. Porque la gratitud, un corazón agradecido, va mucho más allá de todo eso. Es reconocer que la presencia de Cristo en nuestras vidas es latente, es poderosa y nos permite, miren, en muchas ocasiones sacar lo que tenemos y darlo en las manos del Señor. Porque sí, porque yo quiero que mis hijos vivan esto que estoy viendo. Yo creo que mi yerno que está conmigo aquí, agradecido del Señor, mi hija que está allá atrás, agradecido del Señor. Yo quiero que ellos sientan la presencia de Cristo, el poder de Cristo en sus vidas, todos los días de su vida. Pero yo no le puedo decir a mi yerno, yo no le puedo decir a mi hija, acércate a Cristo, porque Cristo te va a bendecir. Acércate a Cristo, porque te va a comprar un carro nuevo, cristal. Yo no puedo decir eso es blasfemia. Acércate a Cristo porque vas a ser sana. Es que no funciona de esa manera. Acércate a Cristo para que ames a Cristo como debe ser. Para que el amor por Él sea más grande que todo en tu vida. Y eso es lo que deberíamos decir. Esa es la manera de hablar. Entonces, expresar esa realidad en nuestras vidas, expresar ese amor profundo en nuestras vidas. Iglesia, yo no puedo decir lo hermoso que es. Si usted el día de hoy no ha logrado sentir ese amor profundo en su vida por Cristo,
No he logrado poner a Cristo en su vida por encima de cualquier cosa que está sucediendo en su vida. Le tengo que decir que ese es el sentimiento más poderoso de esperanza que puede cubrir su vida. El sentimiento de esperanza más glorioso que puede tener en su vida es expresar a Cristo de esa manera. Es expresar a Cristo con amor, con cariño, con gozo, y permitir que en su vida usted es instrumento, herramienta de vida para las personas que llegan aquí, que entran a la iglesia, puedan reconocer que ahí se adora a Cristo el Señor. Y que ahí hay vida y esperanza y gozo, porque adoramos a Cristo con nuestro corazón, en agradecimiento, en vida y esperanza. Y que los que vayan a su casa y que estén con ustedes tengan una palabra de esperanza, decir que yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo más que a mi vida. Y yo estoy dispuesto a dejar todo en mi vida. Yo estoy dispuesto a dejar todo aquello que no se acerque al Evangelio. Todo aquello que Cristo quiere expresar para todos los que nos rodean. Yo quiero ser esta herramienta. Yo quiero ser utilizado por Dios. Yo quiero ser utilizado en la vida de mis hijos, de mi familia. Pero eso, iglesia, no es tan sencillo. Tenemos que ser valientes. Tenemos que tener fuerza. Tenemos que estar firmes. Porque en ocasiones hay que dejar mucho. Hay que dejar mucho atrás. Hay que dejar carácter. Hay que dejar muchas cosas atrás para permitir a Cristo que sea primero en nuestras vidas. Mientras la iglesia ahora, invito a la iglesia que quiera hablar conmigo, que quiera fortalecer su corazón, su espíritu y su alma. Le invito a que pase al frente conmigo. Queremos orar antes de sentarnos a la mesa con el Señor. Mientras la iglesia ora, pueden acercarse al frente. Como iglesia, vamos a orar los unos por los otros en esta mañana para que se nos cure. Mientras entonamos un cántico, reflexionamos en la palabra de hoy, reflexionamos en nuestras vidas antes de sentarnos a la mesa del Señor. Es parte vital antes de sentarnos a la mesa del Señor. Necesitamos reflexionar en nuestras vidas y permitir al Señor que construya, que nos dé vida, que nos dé gozo, esperanza. Le invitamos a que se acerque al frente. Vamos a orar como iglesia, los unos por los otros, para fortalecer nuestra mirada, para fortalecer nuestro caminar, para fortalecer nuestra gratitud al Señor. Poner nuestra mirada, una mirada agradecida a Dios en todo tiempo.